Llevaba lloviendo 3 días seguidos. Apoyé la frente contra la fría ventana del autobús y observé cómo el denso bosque se difuminaba en tonos grises y verdes. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aire viciado del interior del vehículo, y podía oír el golpeteo rítmico del agua contra el metal, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi ansiedad. Mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba la desgastada bolsa de lona que tenía en el regazo. Todo lo que poseía en el mundo cabía ahora en ella. Tenía 23 años y estaba empezando de nuevo. Los demás pasajeros mantenían la distancia, como siempre. Había aprendido a no tomármelo como algo personal, aunque el dolor nunca desaparecía del todo. Había algo en mí, algo tranquilo, algo que me hacía desvanecerme en el fondo, mientras los demás atraían naturalmente la atención. Mi pálido cabello rubio caía lacio alrededor de mi rostro, y sabía que mi ropa, aunque limpia, me identificaba como alguien al margen de la sociedad, alguien olvidable, alguien solo. El autobús se detuvo bruscamente en la estación fronteriza y sentí un nudo en el estómago. Ya estaba. El territorio de Shadowpen. Había oído las historias, por supuesto, como todo el mundo. Las manadas que vivían allí eran antiguas, poderosas y no acogían fácilmente a los forasteros. Pero la oferta de trabajo había sido clara. Se necesitaba personal humano en la finca real. Alojamiento, manutención y un salario que me permitiría enviar dinero al orfanato donde había crecido, donde los niños aún necesitaban lo que yo nunca había tenido: estabilidad. Última parada, anunció el conductor con voz ronca. Quien se baje aquí, que esté seguro. No dejan volver a cualquiera una vez que cruzas esa línea. Me puse de pie con las piernas temblorosas y me colgué la mochila al hombro. Solo otras 2 personas bajaron conmigo. Una mujer de mediana edad con ojos cansados y un joven que no miraba a nadie a los ojos. Nosotros éramos los desesperados, me di cuenta. Los que no tenían a dónde ir. La lluvia empapó mi fina chaqueta en cuestión de segundos. La estación fronteriza no era más que un refugio de madera con 2 guardias apostados debajo. Hombres corpulentos con ojos que brillaban como el ámbar incluso en la tenue luz de la tarde. Hombres lobo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Nombres?, gruñó uno de ellos sin malicia, pero con la autoridad de alguien que nunca ha tenido que preguntar 2 veces. Emma Whitfield, dije, con una voz apenas audible por la lluvia. Revisó su portapapeles y luego señaló con la cabeza hacia la carretera. La finca real había enviado un transporte. Debería llegar pronto. Esperen allí. Los 3 nos acurrucamos bajo un gran pino, cuyas ramas ofrecían un refugio mínimo. La mujer se presentó como Margaret, una cocinera. El joven no dijo nada, solo miró al suelo. Intenté hacerme más pequeña, una vieja costumbre de años de intentar pasar desapercibida, de no ser una carga. Fue entonces cuando lo oí. El rugido sordo de un motor, mucho más caro que el autobús en el que había llegado. Un SUV negro emergió de la niebla como algo de otro mundo, elegante e intimidante. Se detuvo justo delante de nosotros y una mujer de unos 40 años salió, impecablemente vestida a pesar del tiempo, con un paraguas en la mano. Soy la señora Thornfield, jefa del personal doméstico, anunció, mientras sus agudos ojos nos evaluaban a cada uno de nosotros por turno. Cuando su mirada se posó en mí, algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez. O preocupación. Tú eres la nueva niñera. Sí, señora, dije, enderezando la espalda a pesar del agua fría que me corría por el cuello. Eres más joven de lo que esperaba. No parecía muy contenta. Y humana. El anuncio no lo especificaba. Sé lo que decía el anuncio. Me interrumpió, pero no con crueldad. Suban todos. El interior del todoterreno era cálido y olía a cuero y pino. Me senté atrás, observando cómo el bosque se hacía más denso a medida que nos adentrábamos en el territorio. Margaret intentó entablar una conversación trivial, pero las respuestas de la señora Thornfield eran secas, distraídas. Algo iba mal. Lo notaba en la tensión de sus hombros, en la forma en que no dejaba de mirar su teléfono. ¿Va todo bien?, pregunté en voz baja, y enseguida me arrepentí. ¿Quién era yo para preguntarle nada? Pero la señora Thornfield me miró a los ojos por el espejo retrovisor
y por un momento su máscara profesional se resquebrajó. La casa está en transición. La joven a la que vas a cuidar tiene 7 años. Se llama Lily. Su madre falleció hace 6 meses. Sentí un dolor familiar en el pecho. Sabía lo que significaba perder a una madre, aunque apenas la hubiera conocido. Lo entiendo, dije en voz baja. Haré todo lo posible por ella. Algo en la expresión de la señora Thornfield se suavizó. Espero que así sea. No ha hablado desde el funeral. La finca emergía del bosque como un castillo de cuento de hadas, toda de piedra y ventanas altas, con torres que atravesaban las nubes bajas. Era hermosa e imponente, y totalmente intimidante. Era la sede real de la manada Shadowpine, hogar del propio Rey Alpha. Una vez había visto su fotografía en un periódico en la biblioteca. Cabello oscuro, ojos feroces, rostro tallado en granito y autoridad. Elias Thorncrest. Decían que era despiadado a la hora de proteger su territorio, que había unificado las manadas del norte mediante la fuerza y la estrategia. Decían que había amado a su compañera con una intensidad que había conmocionado incluso a la comunidad de lobos, donde esos lazos eran sagrados. Decían que su muerte lo había destrozado. Lo conocerás tarde o temprano, dijo la señora Thornfield, cuando nos detuvimos en una entrada lateral. Pero no ha sido él mismo. Se centra en los asuntos de la manada, en la seguridad del territorio, en su hija. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lily necesita a alguien paciente, a alguien amable, a alguien que no se rinda con ella. Yo no lo haré, lo prometí, y lo dije con todo mi corazón. La entrada del personal conducía a una cálida cocina donde trabajaban varias personas, con movimientos eficientes y ensayados. Levantaron la vista cuando entramos y sentí su evaluación, algunos curiosos, otros escépticos. Algunos tenían la gracia reveladora de los lobos, incluso en forma humana. Yo era la forastera aquí, la humana débil entre depredadores. Esta es Emma, anunció la señora Thornfield. Ella cuidará de la señorita Lily. Espero que todos la ayuden a adaptarse. No era una petición. Una joven de ojos amables y rizos oscuros dio un paso al frente. Soy Sophie. Ayudo con las tareas domésticas. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Su sonrisa era sincera y algo en mi pecho se relajó ligeramente. Gracias, dije. La señora Thornfield me guió a través de un laberinto de pasillos, pasando por habitaciones llenas de muebles de madera oscura y tapices que representaban lobos corriendo bajo la luna llena. Todo hablaba de historia, de poder, de un mundo al que yo no pertenecía. Mis zapatos mojados chirriaban contra los suelos pulidos y yo me estremecía con cada sonido. Nos detuvimos ante una puerta pintada de azul pálido, tan diferente del resto de la madera oscura que parecía un portal a otro lugar. La señora Thornfield llamó suavemente y luego la abrió. La habitación que había detrás era el santuario de una niña pequeña. Colores suaves, juguetes ordenados cuidadosamente en estanterías, un asiento junto a la ventana con cojines y vistas al bosque. Y allí, acurrucada en ese asiento junto a la ventana con un libro que no estaba leyendo, estaba Lily. Era pequeña para tener 7 años, con el pelo oscuro de su padre, pero los ojos más claros, grises como nubes de tormenta. Llevaba un vestido sencillo y se mantenía con una quietud que me partía el corazón. No era la quietud de la satisfacción, era la quietud de alguien que había aprendido que estar callada significaba estar a salvo. Conocía esa quietud íntimamente. Lily, cariño, dijo la señora Thornfield con dulzura. Esta es Emma, se va a quedar contigo para ayudarte a cuidarte. Esos ojos grises se alzaron hacia los míos, y vi los muros que había detrás de ellos. Dolor, confusión y una soledad tan grande que rivalizaba con la mía. No habló, no reaccionó, solo me miró con la expresión de alguien que había aprendido a no esperar nada. No me acerqué a ella, en cambio, me arrodillé donde estaba, haciéndome más pequeña, menos amenazante. Hola Lily, dije suavemente. Me gusta tu habitación. ¿Es ese tu libro favorito? No hubo respuesta, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre la cubierta.
A mí también me encantan los libros, continué, manteniendo mi voz suave. Cuando era pequeña no tenía muchos, pero había uno sobre un jardín que solo se podía encontrar si realmente lo buscabas. No con los ojos, sino con el corazón. Hice una pausa. Quizás algún día puedas enseñarme tus favoritos. Solo si quieres. Durante un momento no pasó nada. Luego, algo tan sutil que casi se me escapa. Lily asintió con la cabeza con un pequeño movimiento. La señora Thornfield soltó un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Te acompañaré a tu habitación, Emma. Está conectada con la de Lily a través de esa puerta. Señaló una puerta blanca que no había visto. Comerás con ella. La ayudarás con sus rutinas. Si necesitas algo, llama a Sophie o ven a buscarme. Gracias, dije, mirando a Lily a los ojos una vez más. Estaré justo al lado si me necesitas. De acuerdo. Otro pequeño movimiento de cabeza. Mi habitación era sencilla pero cómoda. Una cama, una cómoda, un pequeño cuarto de baño. Un lujo en comparación con el dormitorio compartido que había dejado atrás. Me puse ropa seca e intenté calmar mi acelerado corazón. Esto no era solo un trabajo. Esta niña estaba de duelo, atrapada en el silencio por un dolor demasiado grande para su pequeño cuerpo. Yo también lo entendía. Esa noche, Sophie trajo la cena en una bandeja, sopa y pan para Lily y para mí. Me enseñó cuáles eran las preferencias de Lily, las rutinas que se habían establecido. Com principalmente en su habitación, explicó Sophie en voz baja. Su Majestad lo intenta, pero es difícil para ambos. Trabaja hasta tarde casi todas las noches. No la ve. No pude evitar preguntar. La expresión de Sophie se entristeció. Lo hace, pero creo que le duele mirarla. Tiene los ojos de su madre. Me apretó la mano brevemente. Solo ten paciencia con ambos. Me senté con Lily mientras ella picaba su sopa. Comí mi comida lentamente, sin forzar la conversación, simplemente estando presente. La lluvia finalmente había cesado y el bosque más allá de su ventana brillaba con la luz que se desvanecía. El bosque es hermoso aquí, dije en voz baja. Crecí en la ciudad. Nunca había visto tantos árboles hasta hoy. Lily Spoon hizo una pausa. Estaba escuchando. Tenía miedo en el autobús, admití. No sabía qué esperar, pero entonces vi tu habitación y pensé, alguien a quien le gustan los colores suaves y mantiene sus libros tan ordenados, debe de ser alguien a quien vale la pena conocer. Esos ojos grises me miraron y vi algo detrás de las paredes. Curiosidad, tal vez, o la más leve chispa de conexión. Caímos en un cómodo silencio. La ayudé a prepararse para irse a la cama, siguiendo las instrucciones de Sophie sobre la rutina nocturna. Lily aceptó mi ayuda, pero no pidió más. No pasaba nada. La confianza llevaba tiempo y yo había aprendido a ser paciente en escuelas más duras que esta. Estaba cerrando la puerta que conectaba las habitaciones para darle privacidad cuando oí algo tan suave que casi no lo escuché. Buenas noches. Se me encogió el corazón. Me di la vuelta, pero Lily ya se había metido bajo las mantas, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada. Buenas noches, Lily, susurré. Dulces sueños. Dejé la puerta entreabierta lo justo para oír si me necesitaba y me desplomé en mi cama. El cansancio me invadió, pero debajo había algo inesperado. La esperanza de poder ayudar a esta niña. Quizás podría darle lo que siempre había deseado que alguien me hubiera dado. Alguien que se quedara. Estaba quedándome dormida cuando oí pasos en el pasillo. Pasos pesados y mesurados de alguien que irradiaba autoridad en cada movimiento. Se detuvieron frente a la puerta de Lily. A través de la rendija, pude ver una sombra. Alto y de hombros anchos, el rey Alfa, comprobando cómo estaba su hija. Contuve la respiración, sin querer interrumpir el momento. Oí cómo se abría más la puerta y cómo él entraba. Hubo un largo silencio e imaginé que estaba allí de pie, mirando a la pequeña figura en la cama, luchando con el dolor y la culpa, y todas las cosas que conlleva sobrevivir cuando alguien a quien amas no lo ha hecho. Lo siento, le oí susurrar, con la voz ronca por la emoción. Lo siento mucho, pequeña. Luego se marchó, la puerta se cerró suavemente y sus pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé mirando al techo,
con los ojos ardientes por las lágrimas que no derramaba. Esta casa estaba llena de dolor, llena de gente que intentaba sobrevivir tras la pérdida. Puede que fuera humana, puede que fuera débil según sus estándares, pero entendía el dolor. Y tal vez, solo tal vez, ese entendimiento era exactamente lo que este lugar necesitaba. La lluvia comenzó de nuevo cerca del amanecer, un suave golpeteo que me arrulló en un sueño más profundo. Soñé con bosques y tormentas, con una niña que había olvidado cómo hablar y un rey que había olvidado cómo esperar. Soñé con encontrar una manera de llegar a ambos. La mañana llegó con una pálida luz solar que se filtraba por mi ventana, convirtiendo el mundo empapado por la lluvia en algo casi mágico. Me desperté con el sonido de los pájaros y el murmullo lejano de voces que provenían de algún lugar profundo de la finca. Por un momento, olvidé dónde estaba. Entonces, la realidad se apoderó de mí como un peso familiar. Estaba en la finca Shadow Pine. Era responsable de una niña afligida, y en algún lugar de esta vasta casa había un rey alfa que llevaba su propia armadura de dolor. Me vestí rápidamente con ropa sencilla, pantalones oscuros y un suéter suave, y llamé suavemente a la puerta que conectaba las habitaciones. «Lily, ¿puedo entrar?» Silencio, pero no rechazo. Abrí la puerta y la encontré ya despierta, sentada en un pequeño escritorio junto a la ventana con lápices de colores esparcidos ante ella. Estaba dibujando algo, moviendo su pequeña mano con cuidadosa precisión. «Buenos días», le dije en voz baja, acercándome lentamente. «¿Has dormido bien?» Ella me miró, con esos ojos gris tormenta, evaluándome, y luego volvió a su dibujo. Ahora podía verlo. Un jardín lleno de flores de colores imposibles, árboles morados y césped azul, y un sol que brillaba en plata en lugar de oro. La imaginación de una niña aún viva bajo el dolor. «Es precioso», le dije con sinceridad. «Es un jardín mágico». Su mano se detuvo. Entonces, para mi sorpresa, asintió con la cabeza. Un progreso, pequeño pero real. Sophie llegó con el desayuno. Copos de avena con bayas y miel, leche caliente, pan recién hecho. Me sonrió con ánimo. «La señora Thornfield quiere verte después de que Lily haya comido», dijo en voz baja. «Solo para repasar algunas cosas. Puedo quedarme con ella si lo necesitas. Gracias». Ayudé a Lily a sentarse a la mesita donde Sophie había colocado la bandeja. La niña comía despacio, metódicamente, con la mirada perdida. Me pregunté qué estaría pensando, qué recuerdos se escondían detrás de esa expresión cuidadosamente inexpresiva. Comí mi propio desayuno, la mejor comida que había probado en meses, quizá en años. El orfanato nos daba de comer, pero nunca así, nunca con bayas frescas y miel de verdad. Intenté no sentirme culpable por disfrutarlo. «Lily», dije con suavidad, «después del desayuno, ¿te gustaría enseñarme los jardines? Los de verdad, quiero decir, si no está demasiado húmedo». Lo pensó, con su carita seria. Luego volvió a asentir, y algo que podría haber sido entusiasmo brilló en sus ojos antes de desaparecer tras sus muros. La oficina de la señora Thornfield estaba en la planta baja, un espacio ordenado lleno de libros de contabilidad y horarios. Levantó la vista cuando entré, con expresión profesional, pero no desagradable. «¿Cómo ha ido tu primera noche?» «Bien», respondí. «Lily es maravillosa, tranquila, pero creo que está empezando a confiar en mí. Eso es más de lo que la mayoría ha conseguido». La señora Thornfield se recostó en su silla. «Necesito que entiendas algo, Emma. Esta casa es compleja. Tenemos miembros de la manada que viven en la finca, alfas visitantes de territorios aliados, reuniones del consejo. La agenda de su majestad es exigente y su temperamento ha sido», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras, «difícil desde el fallecimiento de la reina». «Lo entiendo». «¿De verdad?» Su mirada era penetrante. «Eres humana. Algunos lobos lo verán como una debilidad. Algunos te pondrán a prueba. Y si cometes un error con Lily, si la haces daño de alguna manera». No terminó la amenaza. No era necesario. Nunca le haría daño, dije con firmeza. Sé lo que es crecer sintiéndose invisible, no deseada.
No dejaré que ella se sienta así. Algo cambió en la expresión de la señora Thornfield. Quizás sorpresa o reconocimiento. Asegúrate de que no lo haga. Ahora, Su Majestad ha solicitado reunirse con usted esta tarde, a las 2 en su estudio. No llegue tarde. Se me hizo un nudo en el estómago. Quiere reunirse conmigo. Usted cuida de su hija. Por supuesto que quiere reunirse con usted. Se suavizó ligeramente. No se preocupe demasiado. Solo sea sincero. Sé tú misma. Él valora la verdad por encima de todo. Pasé la mañana con Lily en los jardines, que eran realmente mágicos a pesar de la humedad persistente. Los senderos de piedra serpenteaban entre parterres de flores de finales de otoño, crisantemos y ahiers, y profundos tonos morados y dorados. Me llevó a una pequeña fuente donde unos lobos de piedra parecían beber de un estanque eterno, con los ojos engastados con gemas que reflejaban la luz. Esto es especial, dije, arrodillándome a su lado. ¿Te trajo aquí tu madre? El rostro de Lily se ensombreció por un momento, e inmediatamente me arrepentí de la pregunta. Pero entonces ella asintió y señaló un banco cercano, de piedra blanca, con una inscripción que no podía leer desde esa distancia. Caminamos juntos hacia él. Las palabras estaban talladas en una elegante caligrafía. Para mi amada Celeste, que me enseñó que la fuerza y la dulzura no son opuestas, sino compañeras, para siempre tuyo, E.T. Se me hizo un nudo en la garganta. Elias Thornst había amado tanto a su esposa que había grabado su recuerdo en piedra y lo había colocado en este jardín para que su hija lo viera y lo recordara. De repente, el dolor de esta casa cobró más sentido. No era solo una pérdida, era la pérdida de alguien que había equilibrado la oscuridad con la luz. Lily tocó la inscripción con sus pequeños dedos, trazando las letras. Luego me miró y vi la pregunta en sus ojos. Tú también perdiste a alguien. Mi madre me dejó en un orfanato cuando era muy pequeña. Dije en voz baja, sentada en el banco y sintiendo la fría piedra a través de mi ropa. No recuerdo su rostro, pero solía imaginar que tenía buenas razones, que tal vez me quería pero no podía mantenerme a salvo. No sé si eso es cierto, pero me ayudaba a creerlo. Lily se subió a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Nos quedamos allí sentadas en silencio. Dos personas que entendían la ausencia, que conocían la forma de los huecos que dejaban atrás. ¿Sabes lo que he aprendido? Continué en voz baja. Que las personas que se quedan importan más que las que se van. Y yo me voy a quedar, Lily. Mientras me necesites, estaré aquí. Entonces se inclinó hacia mí, solo un poco, y sentí la confianza en ese pequeño gesto como un regalo. La rodeé con el brazo con cuidado y ella no se apartó. Nos quedamos así hasta que Sophie vino a buscarnos, diciendo que el almuerzo estaba listo. La mano de Lily encontró la mía mientras caminábamos de vuelta a la casa, y yo la sostuve con delicadeza, maravillándome de cómo algo tan pequeño podía parecer tan significativo. El almuerzo estaba en la guardería, sándwiches, sopa y rodajas de manzana. Lily comió mejor que en el desayuno e incluso sonrió ligeramente cuando hice un torpe intento de cortar mi sándwich en forma de flor, como el suyo. Parecía más bien una mancha, pero ella pareció apreciar el esfuerzo. A la 1:30 me puse el único vestido decente que tenía, sencillo, gris, nada especial, e intenté calmar mi corazón acelerado. Sophie me ayudó a recoger mi pálido cabello con un broche. «Estás muy bien», me aseguró. «Recuerda que él también está de duelo. Bajo toda esa postura de macho alfa, no es más que un padre que echa de menos a su esposa y no sabe cómo ayudar a su hija». «Claro», dije, sin sentirme nada reconfortada. «Solo un rey alfa afligido. No hay nada intimidante en eso». Sophie se rió. «Lo harás bien. Eres buena con Lily. Él lo verá». El estudio estaba en el ala este, detrás de unas enormes puertas de roble que parecían diseñadas para intimidar. Llamé a la puerta exactamente a las 2 en punto, con las palmas sudorosas. «Adelante». La voz era grave, autoritaria, con un tono que sugería que su dueño estaba acostumbrado a que se le obedeciera de inmediato. Empujé la puerta. El estudio era todo de madera oscura y cuero,
con estanterías que iban del suelo al techo y un enorme escritorio situado frente a unas altas ventanas. Detrás de ese escritorio estaba sentado Elias Thorncrest, y las fotografías que había visto no me habían preparado para la realidad. Tenía quizás unos 35 años. Era alto, incluso sentado, con hombros anchos y una presencia que parecía llenar la habitación. Cabello oscuro, ligeramente demasiado largo, enmarcado, un rostro que era guapo de una manera severa. Todo ángulos marcados y huesos fuertes. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Ámbar ardiente de inteligencia y dolor, y una intensidad apenas controlada que me dejó sin aliento. Me miró y me sentí clavada por esa mirada, evaluada y catalogada en segundos. Tú eres la niñera, dijo. No era una pregunta. Sí, Su Majestad, Emma Whitfield. Hice una pequeña reverencia, esperando hacerlo bien. Siéntese. Me indicó una silla frente a su escritorio. Me senté tratando de no moverme, muy consciente de lo sencilla que debía parecer en esa elegante habitación, de lo completamente fuera del lugar que estaba. Él siguió estudiándome con una expresión que no pude descifrar, tal vez buscando algo o tratando de entender qué había pensado la señora Thornfield al contratar a alguien como yo. Eres joven, dijo finalmente. Tengo 23 años, señor, y soy humana. Sí, señor. La señora Thornfield me dice que mi hija respondió a ti. Su voz era cuidadosamente neutra, pero percibí la esperanza que se ocultaba tras ella y que rápidamente reprimió. ¿Qué te habló? Solo una palabra, dije con sinceridad. Buenas noches. Pero se comunica de otras maneras, asintiendo con la cabeza, mostrándome cosas. Creo que solo necesita tiempo. ¿Tiempo? Lo dijo como si fuera un concepto ajeno. No ha hablado en 6 meses. Los curanderos de la manada dicen que no tiene ningún problema físico. Los consejeros de la ciudad dicen que está traumatizada, que hablará cuando esté preparada. Pero ¿y si nunca está preparada? ¿Y si ya la he perdido también a ella? El dolor crudo de esas últimas palabras rompió su fachada de control, y lo vi tal y como era en realidad. No era un rey, ni un alfa, sino un padre aterrorizado por fallarle a su hija. No la has perdido, dije en voz baja. Ella sigue aquí, sigue sintiendo, sigue pensando. Solo se está protegiendo de la única manera que sabe, callándose, haciéndose pequeña. No tiene que enfrentarse al enorme dolor que siente. Sus ojos se clavaron en los míos. Hablas como si lo entendieras. Lo entiendo. No he perdido a un padre como ella, pero sé lo que es sentirse invisible. Pensar que si te haces lo suficientemente pequeño, tal vez el dolor no te encuentre. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o el reconocimiento de un alma gemela. ¿Y funcionó hacerse pequeño? No. Admití que el dolor siempre te encuentra, pero tener a alguien que te ve, de todos modos, que no te abandona, eso ayuda. Te hace sentir menos solo. Se quedó callado durante un largo rato, tamborileando con los dedos sobre el escritorio, único signo de su agitación. Te enseñó el jardín, dijo finalmente. La fuente. La señora Thornfield me lo contó. Sí, lo hizo. Es precioso. Tu esposa debió de ser extraordinaria. El dolor se reflejó en su rostro. Rápidamente lo ocultó. Ella era todo lo que yo no era. Amable, paciente, diplomática. Ella me equilibraba. Sin ella se detuvo, apretando la mandíbula. Sin ella, soy todo nerviosismo y enfado. Lily necesita ternura, y yo ya no sé cómo dársela. Quizá no tengas que ser tierno, dije con cautela. Quizás solo tengas que estar presente. Ella sabe que tú también estás de duelo. Los niños entienden más de lo que creemos. Quizás solo necesitas saber que está bien sentir dolor, que ambos pueden echar de menos a su madre juntos. Me miró fijamente y me preocupó haberme pasado de la raya, haber dicho demasiado. Yo no era nadie, una chica humana sin más credenciales que un corazón bondadoso y una infancia llena de vacíos. ¿Quién era yo para aconsejar a un rey alfa sobre su propia hija? Pero entonces él asintió lentamente. O eres muy sabia o muy ingenua, dijo. Aún no he decidido cuál de las dos cosas. Quizás ambas, respondí,
y fui recompensada con una leve sonrisa. Cuídala, dijo, y sonó como una orden y una súplica a la vez. Ayúdala a encontrar su voz de nuevo. Intentaré estar más presente, como dijiste. A ella le gustaría eso, dije en voz baja. Me despidió con un gesto de la cabeza, volviendo ya a los papeles de su escritorio. Un rey que regresaba a sus obligaciones, la breve vulnerabilidad encerrada de nuevo. Pero cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo. Emma, me volví. Me miraba con una expresión que no lograba descifrar. Gracias, dijo en voz baja, por verla, por vernos. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar, así que solo asentí y salí por la puerta. Encontré a Lily en su habitación, coloreando en su escritorio. Cuando entré, levantó la vista e inclinó la cabeza con curiosidad. He visto a tu padre, le dije, sentándome en el suelo a su lado. Te quiere mucho, lo sabes, ¿verdad? Ella asintió, pero sus ojos estaban tristes. La comprensión de una niña de que el amor a veces no basta para arreglarlo todo. Va a intentar pasar más tiempo contigo, continué. Y yo también estaré aquí. Los dos lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. ¿Te parece bien? Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Esa noche, mientras la acostaba, la pequeña mano de Lily me agarró de la manga. Señaló el libro que había en su mesita de noche. Una historia sobre una niña y un lobo que se hicieron amigos a pesar de que el mundo decía que no debían hacerlo. ¿Quieres que te lo lea?, le pregunté. Ella asintió con entusiasmo, mostrando más animación de la que le había visto nunca. Me senté a su lado y comencé a leer, haciendo diferentes voces para los personajes, involucrándome en la historia. A mitad del libro, sentí que se relajaba contra mí, que su respiración se estabilizaba. Cuando llegué a la última página, ya estaba dormida. Cerré el libro con cuidado y estaba a punto de irme cuando oí pasos en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, lo vi. Elias, de pie en las sombras, observando a su hija dormir con una expresión de tanto anhelo y dolor. Me dolió el pecho. Nuestras miradas se cruzaron en la penumbra de la habitación. Por un momento, solo éramos dos personas unidas por el cariño hacia la misma niña. Ambos intentábamos ayudarla a sanar mientras cargábamos con nuestras propias heridas. Luego se dio la vuelta y se alejó, silencioso como una sombra. Volví a mi habitación y me quedé despierta durante mucho tiempo, pensando en las familias rotas y en las extrañas formas en que las personas intentaban recomponerse. Afuera, un búho ululaba en la oscuridad y en algún lugar del bosque, los lobos aullaban sus antiguas canciones. Empezaba a comprender que este lugar, estas personas, todos intentaban sobrevivir a la pérdida lo mejor que podían. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, se me había dado la oportunidad de ayudarlos. No sabía si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabia, lo suficientemente buena, pero iba a intentarlo. 3 semanas pasaron como las páginas de un libro querido, al principio lentamente. Luego, con el impulso creciente a medida que la historia encontraba su ritmo, Lily comenzó a salir de su silencio de maneras pequeñas y preciosas. Todavía no hablaba con palabras, pero sus dibujos se volvieron más detallados, más expresivos. Comenzó a dejarlos en mi almohada. Una niña de cabello pálido tomándose de la mano con una niña más pequeña de cabello oscuro, ambas sonriendo. Una casa con cálidas ventanas amarillas. Un jardín donde lobos y humanos caminaban juntos sin miedo. Cada dibujo parecía una confesión, un atisbo de la esperanza que ella temía expresar en voz alta. El personal de la casa me aceptó poco a poco, y su escepticismo inicial se suavizó hasta convertirse en una cautelosa amistad. Sophie se convirtió en mi guía a través de las complejas dinámicas sociales de la finca, explicándome qué miembros de la manada eran amistosos y cuáles seguían viendo mi humanidad como un insulto a su mundo. La cocinera, una mujer de hombros anchos llamada Elena, empezó a guardar golosinas especiales para Lily y para mí. Galletas con forma de estrellas, pan recién salido del horno. «Eres buena para la niña», me dijo Elena una mañana, poniéndome una taza de chocolate caliente en las manos. Sonríe más. A veces oímos su risa a través de las paredes. Ese sonido, pensábamos que nunca volveríamos a oírlo. Se está recuperando.
Dije en voz baja, lentamente. Pero es así. ¿Y él? Los ojos de Elena lo sabían todo. ¿También se está recuperando? Pensé en ello. Elias había cumplido su promesa. Ahora desayunaba con Lily 2 veces por semana, rígido e inseguro, pero esforzándose. Los observaba desde la puerta, con el corazón encogido al ver lo cautelosos que eran el uno con el otro, ambos aterrorizados de decir algo incorrecto, de romper algo que ya era muy frágil. Pero había momentos, pequeños momentos. La semana pasada, Lily le había enseñado uno de sus dibujos, un lobo protegiendo a una niña pequeña. Le había temblado la mano al cogerlo, y le había visto parpadear rápidamente, luchando por contener las lágrimas que no se permitía derramar delante de ella. Lo está intentando, dije finalmente. Eso es algo. El otoño dio paso al comienzo del invierno. Los jardines adquirieron una belleza austera, con todas las ramas desnudas y la hierba cubierta de escarcha. Lily y yo desarrollamos nuestras rutinas. Lecciones por la mañana. Ella era brillante, leía muy por encima de su nivel, paseos por la tarde, cuentos antes de acostarse. Empezó a pedir libros específicos, señalando los que quería. Y una vez, cuando hice una voz particularmente tonta para un personaje de troll gruñón, se rió a carcajadas, un sonido tan puro e inesperado que casi lloro. Pero las pesadillas seguían apareciendo. Me despertaba con el sonido de un llanto a través de la puerta que conectaba nuestras habitaciones, suave y amortiguado, como si intentara no molestar a nadie, incluso en sueños. Iba a verla, me sentaba junto a su cama y le apartaba el pelo oscuro de la cara. No pasa nada, le susurraba. Estás a salvo. Estoy aquí. Ella se aferraba a mí, con su pequeño cuerpo temblando, y yo la abrazaba hasta que el miedo pasaba y volvía a dormirse. Por la mañana nunca hablábamos de ello. Ella solo se acurrucaba junto a mí durante el desayuno, necesitando la seguridad de mi presencia física. Fue durante una de esas vigilias nocturnas cuando todo cambió. Acababa de conseguir que Lily se durmiera, con la respiración finalmente tranquila, cuando oí voces en el pasillo, bajas, urgentes, inapropiadas para tan tarde. Mi instinto se puso en alerta. Me acerqué a la puerta y la abrí solo un poco. La señora Thornfield estaba allí con 2 miembros de la manada que reconocí del equipo de seguridad. Tenían el rostro sombrío. Tenemos que informar a Su Majestad. Uno de ellos decía, ha habido una brecha en la frontera norte. 3 lobos muertos, destrozados. Parece que no es aquí. La señora Thornfield siseó, mirando hacia la puerta de Lily. Entonces me vio y su expresión se tensó. Emma, Lily está dormida. Sí, ¿qué pasa? No es nada de lo que debas preocuparte. Quédate con ella. No abras la puerta a nadie excepto a mí o a Su Majestad. ¿Entendido? El miedo se apoderó de mí. ¿Había peligro? Haz lo que te digo. Ella ya se alejaba por el pasillo, seguida por el equipo de seguridad. Cerré la puerta con llave, con el corazón latiéndome con fuerza. Fuera lo que estaba pasando, era lo suficientemente grave como para asustar incluso a la señora Thornfield, que nunca parecía alterarse por nada. Fui a ver a Lily, que seguía durmiendo, ajena a la amenaza que acechaba más allá de estas paredes. Me senté en la silla junto a su cama, observando las sombras, atenta a cualquier sonido extraño. Las horas pasaban lentamente. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí pasos corriendo, gritos en la distancia y luego silencio, pesado y ominoso. Me quedé despierta, con el cuerpo tenso por una alerta que no sabía que poseía. El amanecer llegó gris y frío. Lily se despertó y me encontró todavía en la silla, y su carita se arrugó con preocupación. Me señaló a mí, luego a la cama, preguntándome por qué no había dormido. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo, le dije, forzando una sonrisa. No hay nada de qué preocuparse. Pero ella no se dejó engañar. Los niños nunca lo hacen. Sophie llegó con el desayuno más tarde de lo habitual, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras dejaba la bandeja. La señora Thornfield dice que Lily se quede en casa hoy, dijo en voz baja. Nada de jardines, nada de paseos.
Sophie, ¿qué está pasando? Miró a Lily y luego a mí. Anoche hubo un ataque. Forajidos de fuera del territorio. Dicen, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Dicen que podría haber sido un ataque selectivo, que alguien está poniendo a prueba nuestras defensas. Se me heló la sangre. ¿Estamos a salvo aquí? La finca está cerrada. Hay guardias adicionales por todas partes. Su Majestad está... Hizo una pausa. No se encuentra bien. El ataque ocurrió cerca de donde murió la reina. Le ha traído todos los recuerdos. Dios mío, no es de extrañar que la señora Thornfield estuviera tan conmocionada. Gracias por contármelo, dije en voz baja. Después de que Sophie se marchara, intenté mantener la normalidad por el bien de Lily. Leímos libros, jugamos a juegos tranquilos, hicimos dibujos. Pero podía sentir su ansiedad. Sabía que algo iba mal. Probablemente podía sentir la tensión que se respiraba en toda la casa. Alrededor del mediodía, alguien llamó con fuerza a la puerta. «Emma, soy yo», dijo la señora Thornfield. Abrí la puerta y la encontré con aspecto agotado, con profundas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. «Su Majestad quiere ver a Lily en su estudio. ¿Está bien? Tráigala, por favor». Ayudé a Lily a ponerse un vestido, le cepillé el pelo e intenté transmitir una calma que no sentía. «Tu padre quiere verte», le dije con suavidad. «¿Está bien?» Ella asintió, pero su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Caminamos por pasillos que ahora parecían diferentes. Los guardias eran más visibles, sus armas menos ocultas. Los miembros de la manada con los que nos cruzamos parecían tensos, y dejaron de hablar cuando nos vieron. Toda la finca parecía contener la respiración. La puerta del estudio era una jarra. Llamé suavemente y oí esa voz familiar. Ahora más áspera, tensa. «Entra». Elías estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Llevaba ropa oscura y, incluso de espaldas, podía ver la rigidez de sus hombros. Un hombre que apenas mantenía el control. «Lily», dijo sin volverse. «Ven aquí, por favor». Ella dudó y me miró con ojos indecisos. Le apreté la mano y crucé la habitación con ella. Nos detuvimos a unos metros de él, esperando. Finalmente se volvió y tuve que reprimir un grito ahogado. Parecía que no hubiera dormido en días. Tenía los ojos enrojecidos y ardientes, con una rabia apenas contenida. Pero cuando su mirada se posó en Lily, la rabia se resquebrajó, revelando el miedo que había debajo. «Hay amenazas para nuestro territorio», dijo, controlando cuidadosamente su voz. «Amenazas que voy a eliminar. Pero hasta que lo haga, necesito saber que estás a salvo, protegida». Lily asintió solemnemente, entendiendo más de lo que él probablemente se daba cuenta. «Voy a estar fuera más tiempo», continuó, y el dolor se reflejó en su rostro. «Con los equipos de seguridad, cazando a los responsables. La señora Thornfield supervisará la casa. Pero Emma, sus ojos se posaron en mí. Emma se quedará contigo en todo momento. No se apartará de tu lado. ¿Lo entiendes?». Otra asentida con la cabeza. Entonces se arrodilló, poniéndose a su altura, y vi cómo le temblaban las manos al alcanzarla. «No puedo perderte», dijo con la voz quebrada. «No puedo. Eres todo lo que me queda de ella, todo lo bueno que me queda. Necesito que estés a salvo». Lily se lanzó a sus brazos y él la cogió y la abrazó con tanta fuerza que me preocupó que pudiera hacerle daño. Pero ella no protestó. Solo le rodeó el cuello con sus pequeños brazos y se aferró a él. Me di la vuelta para darles intimidad, pero su voz me detuvo. «Emma, quédate». Me volví confundida. «Te estoy confiando lo más preciado que tengo en el mundo», dijo, con sus ojos ámbar encontrando los míos por encima del oscuro cabello de Lily. «Si le pasa algo, no pasará nada», dije con firmeza. «Te prometo que la mantendré a salvo». «Eres humana», dijo no con crueldad, sino constatando un hecho. «Frágil. Si los renegados irrumpen en la finca, no podrás luchar contra ellos. Entonces la esconderé. Huiré con ella. Haré lo que sea necesario». Mi voz era firme, segura. «No dejaré que nadie le haga daño».
Me estudió durante un largo momento y algo en su expresión cambió. Respeto, tal vez, o el comienzo de la confianza. Te creo, dijo en voz baja. Lily se apartó de él y vi lágrimas en sus mejillas. Era la primera vez que la veía llorar. Le tocó la cara con delicadeza y él cerró los ojos como si su contacto le causara dolor. Te quiero, pequeña, susurró. Mucho. Siento no haber sabido demostrártelo mejor. Ella apoyó la frente contra la de él, un gesto tan tierno que mis propios ojos se llenaron de lágrimas. Entonces él se puso de pie y su máscara de control volvió a colocarse en su sitio. Llévala de vuelta a su habitación. La señora Thornfield te informará sobre los protocolos de seguridad. Si hay algún problema, cualquiera, toca el timbre que hay junto a la cama de Lily. Los guardias vendrán inmediatamente. Sí, Majestad. Me miró una vez más y en sus ojos vi una súplica silenciosa. Protégela, cuídala, no dejes que la pierda también a ella. Asentí con la cabeza, comprensiva. De vuelta en la habitación de Lily, la abracé mientras lloraba. Lágrimas silenciosas que hablaban de miedo, confusión y amor por un padre que se estaba derrumbando bajo el peso de demasiadas pérdidas. No intenté detener sus lágrimas ni decirle que todo iría bien. Simplemente la abracé y la dejé sentir lo que necesitaba sentir. Esa noche, la señora Thornfield vino en persona para revisar las medidas de seguridad, los botones de pánico, las habitaciones seguras y las rutas de evacuación. Me mostró dónde estaban escondidas las armas por si acaso, aunque probablemente no se pudieran usar, y me hizo memorizar los rostros de los lobos asignados a nuestra protección. El alfa está cazando, dijo en voz baja. No parará hasta encontrar al responsable. Pero Emma, tienes que entenderlo. Esta finca, esta manada, ya hemos sido objetivos antes. La muerte de la reina no fue un accidente. Fue un asesinato, y nunca descubrimos quién lo ordenó. Si estos ataques están relacionados, quieren a Lily, dije, comprendiendo con horrible claridad. El silencio de la señora Thornfield fue respuesta suficiente. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. Dije con firmeza. Ella sonrió con tristeza. Eres valiente, niña. Tonta, tal vez, pero valiente. Los días siguientes fueron tensos. Elías no regresó, y los rumores se extendieron por la finca como la pólvora. Había encontrado a los renegados. Los estaba rastreando hacia el norte. Había habido batallas. Los miembros de la manada iban y venían a todas horas, con el rostro sombrío y hablando en voz baja. Mantuve a Lily dentro de casa, intentando mantener la rutina y la normalidad. Horneamos galletas con Elena, aprendiendo a amasar la masa y darle forma de estrellas y lunas. Organizamos sus libros por colores, creando un arco iris en sus estanterías. Inventamos historias sobre los lobos del bosque, dándoles nombres y personalidades y finales felices. Pero por la noche, cuando Lily dormía, me quedaba junto a su ventana y observaba el oscuro bosque, preguntándome qué habría allí fuera, preguntándome si quienquiera que quisiera hacer daño a esta familia vendría aquí e intentaría arrebatarle esta niña a un padre que ya había sufrido demasiado. En la quinta noche de ausencia de Elias, estaba dormitando en la silla junto a la cama de Lily cuando lo oí, un sonido que no encajaba, un rasguño suave y deliberado en la ventana. Abrí los ojos de par en par. La habitación estaba a oscuras, salvo por la pequeña luz nocturna junto a la cama de Lily. Miré hacia la ventana y vi una sombra, demasiado grande para ser un pájaro, demasiado deliberada para ser una rama. Alguien estaba intentando entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba en silencio a la cama de Lily y la despertaba suavemente sacudiéndola. Abrió los ojos, confundida y asustada. Me llevé un dedo a los labios y luego señalé la ventana. Ella vio la sombra y se quedó rígida por el miedo. La agarré de la mano y nos dirigimos hacia la puerta que comunicaba con mi habitación, donde estaba el botón de pánico. Pero los arañazos cesaron y oí voces fuera, en el pasillo, bajas, desconocidas. Estábamos atrapadas. Metí a Lily en el armario, el mueble más grande de la habitación, y cerré la puerta desde dentro. En la oscuridad, la abracé con fuerza, con la mente acelerada. El botón de pánico estaba en mi habitación. La puerta del pasillo estaba cerrada con llave,
pero no lo suficiente como para mantener fuera a un lobo decidido. Teníamos unos minutos, quizá menos. La mano de Lily encontró la mía en la oscuridad y la apretó con fuerza. Yo también la apreté, tratando de transmitirle una seguridad que no sentía. Entonces lo oí. La ventana se deslizaba para abrirse. Alguien estaba dentro de la habitación. El armario estaba oscuro y era estrecho. Olía a cedro y lavanda. El pequeño cuerpo de Lily se apretó contra el mío, temblando. Podía oír su corazón acelerado. O tal vez era el mío, latiendo tan fuerte que pensé que podría delatarnos. Unos pasos cruzaron la habitación, pesados, deliberados. Ya no intentaban ser silenciosos. «Sé que estás aquí, princesita», dijo una voz masculina, baja y burlona. «Sal, y esto será más fácil para todos». Las uñas de Lily se clavaron en mi brazo. La abracé con más fuerza, mi mente barajando opciones imposibles. El botón de pánico estaba en mi habitación, fuera de mi alcance. La puerta del pasillo estaba cerrada con llave, pero había oído voces fuera, cómplices esperando. Estábamos acorraladas. «Piensa, Emma, piensa». Los pasos se acercaron al armario. Podía ver sombras moviéndose a través de la rendija de la puerta. Una gran silueta merodeando. Se me cortó la respiración. Entonces, a través de la ventana por la que había entrado, oí un sonido que hizo que mi sangre se acelerara con esperanza. Un aullido, profundo, furioso, inconfundible. No eran los renegados, los lobos de la manada, nuestros guardias. El intruso maldijo con saña. «Llegan pronto. Muévete». Ladró a alguien fuera y, de repente, se oyeron múltiples pasos apresurados. Estalló el caos. La puerta del armario se abrió de golpe y grité. No pude evitarlo. Pero el hombre que estaba allí ya no nos miraba. Estaba mirando fijamente a la ventana, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Era joven, de unos 30 años, con cicatrices en la mandíbula y ojos que brillaban con un tono amarillento, incluso en forma humana. «Tú», gruñó, volviéndose hacia nosotros. «Tú vienes con nosotros». No terminó la frase. Algo enorme y oscuro se estrelló contra la ventana en una explosión de cristal y madera. Un lobo, negro como la medianoche, y fácilmente el doble del tamaño de cualquier animal normal. Sus ojos ardían con un color ámbar dorado, y la rabia que había en ellos era absolutamente primitiva. Elias había vuelto a casa. El renegado se transformó al instante, con los huesos crujiendo y reformándose. Y de repente, un lobo gris ocupaba el lugar donde había estado el hombre. Pero era más pequeño, más débil. Él lo sabía. Vi el momento en que decidió huir en lugar de luchar. Se abalanzó hacia la puerta del pasillo, pero Elías fue más rápido. El lobo negro lo atrapó en pleno salto, cerrando las fauces alrededor del cuello del renegado. El sonido que siguió fue horrible. Gruñidos, golpes, los sonidos húmedos de la violencia. Nunca hubiera querido oírlo. Cubrí los ojos de Lily, apretando su cara contra mi hombro. «No mires», le susurré. «No mires, cariño». El sonido se detuvo abruptamente. Luego se oyeron pasos, pasos humanos corriendo por el pasillo. Voces gritando, más miembros de la manada asegurando la zona. Me quedé paralizada en el armario, abrazando a Lily, sin saber si el peligro había pasado o si acechaban más amenazas. Todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina y el terror. Entonces oí una voz, áspera y apenas humana. «Emma, ya es seguro. Sal». Abrí los ojos y vi a Elias allí de pie, de nuevo humano, con unos pantalones rotos que habían sobrevivido a la transformación. Tenía el pecho desnudo, manchado de sangre. No era suya, me di cuenta con nauseabunda claridad. Sus ojos seguían siendo más de lobo que de hombre, ardiendo con una furia apenas contenida. «¿Estás herida?», preguntó. «¿Alguno de vosotros?» «No, no», logré decir. «Estamos bien». Cerró los ojos brevemente y vi que le temblaban las manos, no por debilidad, sino por el esfuerzo de mantener la forma humana cuando el lobo que llevaba dentro quería cazar, matar, proteger. «Quédate aquí», dijo. «No salgas de esta habitación hasta que la señora Thornfield venga a buscarte».
Se dio la vuelta para marcharse, pero Lily hizo un ruido, pequeño, entrecortado, desesperado. Se soltó de mí y corrió hacia él, echándole los brazos alrededor de las piernas y agarrándose como si nunca fuera a soltarlo. Elías se quedó completamente inmóvil. Luego, lentamente, con cuidado, se arrodilló y la cogió en brazos, acunándola contra su pecho. «Estoy aquí», le susurró al oído. «Te tengo. Estás a salvo, pequeña. Te prometo que estás a salvo». Por encima de la cabeza de ella, sus ojos se encontraron con los míos. La gratitud que había en ellos era tan cruda, tan intensa, que me dejó sin aliento. «La mantuviste a salvo», dijo con voz ronca. «Cumpliste tu promesa». «Te dije que lo haría», susurré. La señora Thornfield apareció en la puerta, con el rostro pálido pero sereno. «Majestad, la finca está segura. Atrapamos a otros dos que intentaban entrar por el ala sur. Todas las amenazas han sido neutralizadas». «Bien». Se quedó quieto, sosteniendo a Lily. «Emma se queda con ella. Llévenlos a la suite real, a mi habitación. Ponga guardias en todas las entradas. Nadie entra ni sale sin mi permiso explícito». «Majestad, el consejo querrá». «No me importa lo que quiera el consejo». Su voz retumbó como un trueno, haciendo que todos en el pasillo se estremecieran. «Casi se llevan a mi hija de su propia cama. Dígale al consejo que puede esperar hasta que yo esté convencido de que esta finca es impenetrable». «Sí, Majestad». Me miró. «Empaquen lo que necesiten. Se mudarán inmediatamente». La suite real estaba en el último piso, en la parte más antigua de la finca. Las habitaciones eran amplias, un dormitorio con una cama lo suficientemente grande para 5 personas, una sala de estar con chimenea y una habitación contigua que se convirtió rápidamente en un espacio para Lily. Las ventanas daban al bosque por un lado y a las montañas por el otro, y conté 6 guardias apostados solo en el pasillo exterior. Ayudé a Lily a instalarse mientras Elías hablaba con su equipo de seguridad. Ella volvió a quedarse en silencio, agotado su breve momento de acercamiento a su padre, retirándose de nuevo a la seguridad del silencio, pero sin soltar mi mano, agarrándola como si yo fuera lo único sólido en un mundo que no dejaba de intentar hacerle daño. Cuando el equipo de seguridad finalmente se marchó, Elías se desplomó en una silla junto a la chimenea, con la cabeza entre las manos. Parecía agotado, no solo físicamente, sino con un cansancio profundo en el alma que provenía de llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. «Ella debería dormir», dijo sin levantar la vista. «Los dos deberíais dormir». «¿Y tú?», le pregunté en voz baja. «Yo vigilaré. Tú también necesitas descansar. Descansaré cuando esté muerto». La amargura en su voz era tan aguda que casi cortaba. Entraron en Emma, en mi casa, en su habitación. Si no hubiera vuelto cuando lo hice, no pudo terminar. Sus manos se cerraron en puños. Acosté a Lily en la cama de su nueva habitación. Me quedé con ella hasta que su respiración se estabilizó y se durmió. Luego volví y encontré a Elias exactamente donde lo había dejado, mirando fijamente el fuego como si pudiera darle respuestas. «No es culpa tuya», le dije en voz baja, sentándome en la silla frente a él. «¿De quién es la culpa entonces?». Sus ojos ámbar se alzaron hacia los míos, ardiendo con autocompasión. «Soy el rey Alfa. Este es mi territorio, mi manada, mi hija. Mantenerla a salvo es mi responsabilidad. Y he fallado. Mataste la amenaza. La salvaste esta vez». Se recostó, la luz del fuego proyectando sombras en su rostro. «Pero habrá más. Siempre hay más lobos que creen que pueden usar a mi hija como moneda de cambio, que la ven como una debilidad que pueden explotar. Y tienen razón, ella es mi debilidad, la única que importa». «Ella no es una debilidad», dije con firmeza. «Ella es tu razón para ser fuerte». Él se rió, pero no había humor en ello. «Hablas como alguien que nunca ha tenido nada que perder». «Hablo como alguien que nunca ha tenido nada», corregí. «Por eso sé lo que es tener algo o alguien que proteger. Eso no es debilidad. Es la razón por la que hay que ser fuerte en primer lugar». Me estudió durante un largo momento y me sentí expuesta bajo esa mirada,
como si pudiera ver todos los años de soledad y las duras lecciones que me habían moldeado. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Qué esperabas? A alguien temporal, a alguien que se fuera cuando las cosas se pusieran difíciles. Hizo una pausa. A alguien que huyera al ver la violencia de la que somos capaces. No voy a huir, dije en voz baja, y esta noche he visto de lo que eres capaz. Protegiste a tu hija. Eso es lo único que me importa. Maté a alguien delante de ti. Le arranqué la garganta mientras tú mirabas. Le impediste que se llevara a Lily. Lo miré fijamente a los ojos. Si esperas que esté horrorizado, te decepcionarás. Estoy agradecido. Algo brilló en su expresión. Sorpresa o tal vez alivio. La mayoría de los humanos estarían aterrorizados. Yo estaba aterrorizado, lo admití. Pero no por ti. Por Lily, sí. Por los renegados, sí. Pero tú eres su padre. Se supone que debes ser feroz. Se supone que debes estar dispuesto a hacer cosas terribles para mantenerla a salvo. Eso no es monstruoso. Eso es amor. Me miró fijamente y me pregunté si había hablado demasiado, si había cruzado alguna línea invisible, pero entonces su expresión se suavizó ligeramente y asintió con la cabeza. «¿Realmente lo entiendes?», dijo en voz baja. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, con el fuego crepitando entre nosotros. Debería haber estado agotado, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas, impidiéndome dormir. «Háblame de ella», le dije en voz baja. «De tu esposa, si quieres». Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces Celeste era un rayo de sol en forma de lobo, paciente donde yo era impaciente, amable donde yo era duro. Podía entrar en una habitación llena de alfas hostiles y tenerlos comiendo de su mano en cuestión de minutos. No mediante la manipulación, sino a través de una calidez genuina. Hacía que la gente quisiera ser mejor. Su voz era áspera por el dolor, pero también cálida por el recuerdo. Le encantaban las flores. Ese jardín al que llevaste a Lily, ella diseñó cada centímetro. Pasaba horas allí, incluso cuando estaba embarazada y apenas podía caminar. Decía que cultivar cosas le recordaba que la belleza podía existir incluso en tierra dura. Parece maravillosa, dije. Lo era. Cerró los ojos. Y cuando murió, se llevó toda la luz con ella. Me dejó tambaleándome en la oscuridad, tratando de recordar cómo ser una persona en lugar de solo un alfa. Tratando de ser un padre para una hija que me mira con los ojos de su madre y me hace doler el pecho cada vez que lo hace. «Lily te quiere», le dije con delicadeza. «Está asustada y afligida, pero te quiere. Lo veo en cómo te dibuja, en cómo te busca cuando está asustada, pero no me habla. Te habla a ti. Una palabra, dijiste, pero a mí nada. Solo silencio. Tiene miedo, le dije. No de ti, sino de perderte también. Si no habla, no necesita demasiado. Quizás te quedes. Quizás no te resulte demasiado difícil seguir queriéndola». Me miró con dureza. «Así es como pensabas cuando eras niña». Asentí. Pensaba que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente buena, quizás alguien me elegiría, me quedaría conmigo. Nunca funcionó. Siempre había niños más encantadores, más normales, pero yo seguía intentándolo de todos modos. «Eso es desgarrador», dijo en voz baja. «Es la realidad para muchos de nosotros, los indeseados». Me encogí de hombros, tratando de mantener un tono de voz ligero. «Pero Lily tiene lo que yo nunca tuve, un padre que la ama desesperadamente. Solo necesita sentirse lo suficientemente segura como para creer que no se lo quitarán». «¿Y cómo lo hago?» «Ya lo estás haciendo. Volviste a casa. Luchaste por ella. Nos mudaste aquí. Nos rodeaste de guardias. Le estás demostrando que su seguridad es lo más importante». Me incliné hacia adelante. «Ahora solo tienes que demostrarle que su voz también importa, que puede llorar, enfadarse, decir el nombre de su madre sin que eso te destruya». Él asimiló todo eso. Movía la mandíbula. «Tienes razón», dijo finalmente. «Dios, ayúdame. Tienes razón. He tenido tanto miedo de mi propio dolor que he hecho que ella le tenga miedo al suyo».
El dolor no es el enemigo, le dije en voz baja. El silencio lo es. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que el fuego se apagara. Me habló de Celeste, de los primeros días de su vínculo, de Lily cuando era un bebé, curiosa y valiente, siempre riendo. Yo le hablé del orfanato, de cómo aprendí a leer colándome en la biblioteca, de la soledad que me había convertido en alguien capaz de comprender a los niños invisibles. Fue la conversación más sincera que había tenido nunca con nadie, posible gracias a la oscuridad, al agotamiento y a la extraña intimidad que proporciona una crisis compartida. Cuando Dawn finalmente pintó las ventanas de gris, él se levantó. Deberías dormir, dormir de verdad. Yo la vigilaré. ¿Tú también dormirás? Con el tiempo. Se dirigió hacia la habitación de Lily y se detuvo en la puerta. Emma, gracias por esta noche, por todas las noches, por ver lo que yo era demasiado ciego para ver. Para eso estoy aquí, dije en voz baja. Él asintió y desapareció en la habitación de su hija, y le oí acomodarse en la silla junto a su cama. Un padre velando, recuperando el tiempo perdido. Me desplomé en el sofá de la sala de estar, sin atreverme a usar la enorme cama de la habitación principal. El sueño me venció rápidamente. Y por una vez no soñé con ser rechazada. En cambio, soñé con una niña pequeña que encontraba su voz y un rey destrozado que aprendía a recomponerse. Los días siguientes trajeron cambios como una marea. El ataque había sacudido a toda la manada, obligando a Elias a reconocer que el aislamiento no era protección, era vulnerabilidad. Llamó a las manadas aliadas, reforzó las patrullas fronterizas, llevó a cabo investigaciones sobre cómo los renegados habían llegado tan cerca. Y durante todo eso se mantuvo cerca de Lily. Ahora comía con ella todos los días, se sentaba con ella durante las clases, le leía cuentos antes de dormir con una voz grave que tropezaba con las partes divertidas, pero siempre llegaba hasta el final. Ella lo observaba con cautelosa esperanza, como una flor que se vuelve hacia un sol incierto. Una semana después del ataque, me desperté y descubrí que ambos habían desaparecido de la suite. Me invadió el pánico hasta que Sophie llegó con el desayuno y una nota. Estamos en el jardín. Únete a nosotros cuando estés lista. E.T. Me vestí rápidamente y salí corriendo, con el corazón aún acelerado por el miedo residual. Pero cuando los encontré en la fuente, toda mi preocupación se evaporó. Elias estaba sentado en el banco de piedra blanca y Lily estaba sentada a su lado, mostrándole un libro. Al acercarme, oí su voz, suave y ronca. A tu madre le encantaba esta historia. Te la leía todas las noches cuando eras pequeña. Lily asintió con la cabeza y luego hizo algo que me dejó paralizado. Abrió la boca y con una voz oxidada por la falta de uso, pero clara como una campana, dijo, «Léelo, papá, por favor». Elías se quedó completamente inmóvil. Luego, su rostro se descompuso y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar. «Oh, pequeña», dijo con voz entrecortada, mientras la abrazaba. «He echado tanto de menos tu voz», dijo ella mientras lo abrazaba mientras él lloraba. Este feroz rey alfa que había olvidado cómo ser vulnerable, y yo vi el comienzo de su curación en ese abrazo. Cuando finalmente se recompuso, me vio allí de pie y sonrió. Una sonrisa real, brillante y transformadora, dijo ella con asombro en su voz. Te escuché, dije, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Gracias a ti, dijo él, porque nos demostraste a los dos que era seguro. Negué con la cabeza, porque ambos estabais preparados. Lily me miró entonces y articuló dos palabras que pude leer claramente. Gracias. Me senté con ellos mientras Elias leía la historia, con la voz cada vez más fuerte a medida que avanzaba en las páginas, y observé cómo la luz de la mañana convertía el agua de la fuente en oro. Por primera vez desde mi llegada, sentí que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida. No solo un lugar, sino un propósito. No solo un trabajo, sino una familia que me necesitaba tanto como yo a ellos. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, sabía que esto era solo el comienzo. El invierno llegó a Shadow Pine como una promesa susurrada, transformando la finca en algo sacado de un cuento de hadas.
La nieve cubría el bosque en silencio y los carámbanos colgaban de los aleros como dagas de cristal que reflejaban la luz. En el interior, las chimeneas ardían constantemente, llenando los pasillos de calor y del aroma a pino y humo de leña. La voz de Lily regresó gradualmente, como la primavera emergiendo de la tierra helada. Al principio, solo palabras sueltas. Sí, por favor, papá. Pero en pocas semanas, frases completas. Ahora hablaba de su madre, a veces con lágrimas, pero siempre con amor. Y Elias la escuchaba con paciente atención, sin estremecerse ante los recuerdos. Se estaban curando juntos, padre e hija, encontrando el camino de vuelta el uno al otro a través del dolor que los había separado. Y yo observaba, agradecida por haber formado parte de su viaje, incluso mientras me preguntaba a dónde me llevaría mi propio camino una vez que ya no me necesitaran. Fue un jueves por la tarde, 3 meses después del ataque, cuando todo volvió a cambiar. Estaba en la biblioteca con Lily, ayudándola con una tarea de lectura, cuando la señora Thornfield apareció en la puerta. Emma, Su Majestad desea verte en su estudio. Lily puede quedarse con Sophie. Mi estómago se contrajo con una preocupación inmediata. ¿Había hecho algo mal? ¿Era este el momento en que me dirían que ya no me necesitaban? Lily debió de percibir mi ansiedad porque me agarró de la mano. No pasa nada, Emma, me dijo en voz baja. Ahora se había vuelto muy habladora, compensando meses de silencio. Probablemente papá solo quiera hablar. Le apreté la mano y seguí a la señora Thornfield por los pasillos, con la mente a 1000 por hora. La expresión de la anciana no revelaba nada, aunque me pareció ver una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Elías estaba de pie junto a la ventana cuando entré, de espaldas a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, una pose que ya me resultaba familiar. Había vuelto a engordar en los últimos meses. La delgadez del dolor había sido sustituida por la fuerza sólida de alguien que aprende a vivir de nuevo. Se había cortado el pelo oscuro y vestía ropa formal que denotaba asuntos importantes. Quería verme, Majestad. Se volvió y me sorprendió de nuevo lo mucho que había cambiado. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos ámbar, sustituida por algo más tranquilo, más firme. Casi parecía el rey de aquellas primeras fotografías, seguro de sí mismo, poderoso, pero con una nueva profundidad esculpida por el dolor. Sobreviví. Lo hice. Por favor, siéntese. Me indicó la silla frente a su escritorio. Me senté, tratando de no moverme, muy consciente de cómo mi sencillo vestido y mis prácticas botas contrastaban con la elegancia de la habitación. Nunca encajaría aquí, pensé. Siempre sería la chica humana que jugaba a pertenecer a este lugar. Quiero hablar de su puesto, dijo, y mi corazón se hundió. Ahí estaba, el despido que tanto temía. Lo entiendo, dije rápidamente. Lily está mucho mejor ahora. Ya no necesita una niñera. En realidad, no. Puedo ayudarte a encontrar a alguien más cualificado, alguien con credenciales reales. Emma. Su voz era suave pero firme. Déjame terminar. Cerré la boca, con las mejillas ardiendo. Tienes razón en que Lily ya no necesita una niñera, continuó. Necesita una tutora, una compañera, alguien que la ayude a navegar por las complejidades de crecer como hija de un rey alfa. Alguien que entienda que la fuerza se manifiesta de muchas formas, no solo como poder físico. Hizo una pausa. Ella te necesita específicamente a ti, no a alguien más cualificado. A ti. El alivio me inundó con tanta fuerza que me sentí mareada. Yo... Sería un honor quedarme. Bien, porque hay más. Rodeó el escritorio, apoyándose en él, ahora más cerca de mí. El consejo ha insistido en que me vuelva a casar, que Lily necesita una figura materna, que la manada necesita una reina. Han traído aquí a lobas solteras durante semanas, todas ellas perfectas sobre el papel. Sentí un doloroso nudo en el pecho. Por supuesto, él era un rey. Necesitaba una reina, alguien fuerte, alguien lobo, alguien que perteneciera a su mundo. Enhorabuena. Lo logré, aunque la palabra sabía a ceniza. Levantó las cejas. ¿Por qué? Por encontrar a alguien. Ahora estaba confundida.
No he encontrado a nadie, dijo, porque he estado buscando en los lugares equivocados. Ahora me miraba fijamente, y algo en su mirada me dejó sin aliento. O más bien, no he estado buscando en absoluto, porque la persona que Lily necesita, la persona que yo, se detuvo, apretando la mandíbula. Esto es más difícil que las negociaciones diplomáticas. No lo entiendo, susurré. Se acercó, arrodillándose para que estuviéramos a la misma altura, un rey alfa arrodillándose ante una humana don nadie. Emma, en estos últimos meses te has convertido en alguien esencial para esta casa. Para Lily, sin duda, pero también para mí. Me desafías. Me llamas la atención cuando estoy ciego. Me haces querer ser mejor. Ves más allá de la corona y el poder. Ves al hombre que hay debajo, al que todavía está aprendiendo a vivir con la pérdida. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Majestad. Elías, me interrumpió. Por favor, solo Elías. Elías, susurré. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, en algún momento entre que escondiste a mi hija en un armario y le leíste cuentos antes de dormir, entre que me llamaste la atención por mi dolor y me hiciste reír por primera vez en meses, me enamoré de ti. Su voz se quebró por la emoción. Estoy diciendo que ya has sido más madre para Lily de lo que nadie podría ser, que me has ayudado a sanar de formas que no creía posibles. Estoy diciendo que quiero que te quedes, no como empleada, sino como mi compañera, mi igual, mi reina. El mundo se tambaleó. Eso eso es imposible. Soy humana, no soy nadie. La manada nunca lo aceptaría. La manada acepta a quien yo les digo que acepten, dijo con firmeza. Y lo que es más importante, ya te han aceptado. El personal te quiere. Los guardias te respetan. Los niños del pueblo preguntan por la amable señora de cabello rubio que ayudó a Lily a encontrar su voz. Te has ganado tu lugar aquí con tu compasión y tu valentía, no por tu linaje o tu estatus. Pero no puedo darte lo que un lobo podría darte, protesté débilmente. No soy fuerte. No puedo transformarme. No puedo. Eres la persona más fuerte que conozco, me interrumpió. Sobreviviste al abandono y a la soledad, y aún así elegiste la bondad. Te enfrentaste a los renegados con nada más que la determinación de proteger a mi hija. Entraste en un mundo de depredadores y lo mejoraste con tu presencia. Su mano encontró la mía, cálida y firme. No quiero una reina loba que encaje en el molde. Te quiero a ti, Emma Whitfield, tal y como eres. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. La quiero, susurré. Quiero mucho a Lily. ¿Y yo? No pude decirlo. No podía creer que fuera real. Y sus ojos ámbar brillaban con esperanza y vulnerabilidad. Y yo también te amo, admití. Las palabras salieron como una confesión. Intenté no hacerlo. Me dije a mí misma que era imposible, que estaba siendo tonta, pero al verte con ella, al verte luchar y sanar y elegir el amor por encima del aislamiento, ¿cómo no iba a amarte? Sonrió. Entonces, brillante y transformador, se inclinó hacia adelante para apoyar su frente contra la mía. Entonces di que sí, no porque soy rey o porque Lily te necesita, aunque ambas cosas son ciertas. Di que sí porque tú quieres esto, porque nos quieres a nosotros. Sí, respiré. Sí, quiero esto, lo quiero todo. Entonces me besó, con delicadeza y reverencia, como si fuera algo precioso que temía no encontrar nunca. Y yo le devolví el beso, volcando meses de sentimientos reprimidos en ese único momento perfecto. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su mano en mi mejilla. El consejo no estará contento, advirtió. Habrá resistencia, desafíos. Algunos te verán como débil, como inapropiada. ¿Podrás soportarlo? Me han visto como débil e inapropiada toda mi vida, dije. Pero sigo aquí, sigo en pie. Que me desafíen, les demostraré que se equivocan. Él se rió con un sonido lleno de alegría. Esa es mi reina. El anuncio oficial se hizo una semana más tarde, durante la celebración del solsticio de invierno. El gran salón estaba repleto de miembros de la manada y alfas aliados. El aire estaba cargado de expectación y del aroma a pino y carne asada.
Me situé junto a Elias en la mesa alta, con un vestido que me quedaba perfecto. Thornfield lo había encargado, de terciopelo azul oscuro que hacía que mi pálido cabello brillara como la luz de las estrellas. Lily se sentó a mi otro lado, radiante de emoción que apenas podía contener. Cuando Elias se levantó para hablar, se hizo el silencio inmediatamente. Esta noche celebramos la noche más larga y la promesa del regreso de la luz comenzó con una voz que llegaba a todos los rincones. Me parece apropiado, entonces, compartir una noticia que ilumina mi propia vida. Su mano encontró la mía, cálida y segura. Le he pedido a Emma Whitfield que sea mi esposa, que esté a mi lado como reina y que siga siendo la madre que mi hija ya sabe que es. Ella ha aceptado. El silencio que siguió fue denso, impactante, incierto. Sentí miradas fijas en mí desde todas las direcciones, evaluándome, juzgándome. Mis viejos instintos me gritaban que me hiciera más pequeña, que me disculpara por ocupar espacio. Pero entonces Lily se subió a su silla, pequeña pero feroz, y gritó, «Emma va a ser mi mamá, y es la mejor». El hechizo se rompió. Elena, la cocinera, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Sophie se unió a ella. Luego los guardias que nos protegían. Luego, más y más miembros de la manada. Los aplausos crecieron como una ola, no universales, pero lo suficientemente fuertes como para ahogar los murmullos. Un alfa mayor de un territorio vecino se acercó a nuestra mesa, con expresión escéptica. Una reina humana no tiene precedentes, Majestad. ¿Cómo puede representar a nuestra especie si no comparte nuestra naturaleza? Los ojos de Elias brillaron con un destello ámbar, y su poder alfa se extendió por toda la sala. Ella representa lo que debemos aspirar a ser. Fuerte sin crueldad, feroz en la protección de sus seres queridos, capaz de ver el valor donde otros solo ven debilidad. Si eso no es lo que nuestra especie debe valorar, entonces quizás debamos reconsiderar lo que somos. El alfa mantuvo la mirada durante un largo momento y luego asintió lentamente. Quizás tengas razón. Bienvenida, mi señora. Se inclinó ante mí y los demás siguieron su ejemplo. No todos estaban convencidos. Pude ver desaprobación en algunos rostros. Hubo algunas objeciones susurradas, pero suficientes me aceptaron. Suficientes vieron que me había ganado mi lugar, que la resistencia parecía manejable esa noche. Una vez terminadas las celebraciones, los tres regresamos a la suite real, que pronto se convertiría en nuestro hogar familiar. Lily estaba agotada pero feliz, charlando sobre los postres y el baile. La ayudé a ponerse el camisón y la acosté en la cama. Emma, preguntó somnolienta, cuando te cases con papá, ¿eso significa que te quedarás para siempre? ¿Que nunca te irás? Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca, lo prometí, soy tuya, cariño, durante todo el tiempo que me quieras. Entonces, para siempre, dijo con firmeza, porque nunca te dejaré marchar. Le besé la frente. Para siempre será. Elías estaba en la puerta mirándonos con una expresión tan llena de amor que me dolía el pecho. Cuando me reuní con él en la sala de estar, me atrajo hacia él. Gracias, murmuró en mi cabello. ¿Por qué? Por elegirnos, por arriesgarte con esta pequeña familia rota. Sus brazos me abrazaron con fuerza, por demostrarnos que las piezas se pueden volver a unir, aunque nunca vuelvan a encajar igual. No estás roto, le dije en voz baja. Te estás curando. Hay una diferencia. Nos estamos curando, me corrigió. Los tres juntos. La boda se celebró a principios de primavera, cuando las primeras flores brotaron de la nieve derretida. La celebramos en el jardín que Celeste había diseñado entre las flores que ella misma había plantado. Me pareció lo correcto, no borrar su recuerdo, sino honrarlo y reconocer que la vida continuaba, que el amor podía volver a crecer en un suelo enriquecido por el dolor. Lily fue la niña de las flores y esparció pétalos con solemne importancia. La señora Thornfield lloró, aunque intentó ocultarlo. Sophie cogió el ramo y se sonrojó cuando uno de los guardias le guiñó un ojo. Cuando Elias y yo intercambiamos los votos, sus manos temblaban ligeramente. Prometo elegirte cada día, dijo. Verte, escucharte, apreciarte,
Construir una vida en la que nunca vuelvas a sentirte invisible o rechazada. Mi propia voz temblaba. Prometo estar a tu lado, desafiarte cuando lo necesites y apoyarte siempre, amar a Lily como si fuera mía, ser lo suficientemente valiente como para pertenecer incluso cuando da miedo. Ark, el beso que selló nuestro matrimonio fue presenciado por cientos de personas, pero sentí como si estuviéramos solos. Solo dos personas que habían sobrevivido a la soledad y la pérdida, eligiendo afrontar el futuro juntos. La vida se acomodó a nuevos ritmos. Después de eso, asumí gradualmente mis deberes como reina, centrándome primero en las áreas en las que podía marcar una diferencia real, estableciendo un mejor apoyo para los huérfanos en todo el territorio, creando programas para ayudar a las familias de hombres lobo a integrarse, defendiendo a los vulnerables que no tenían voz. Algunos miembros de la manada se mantuvieron escépticos, pero la mayoría llegó a respetarme. Nunca sería una reina guerrera. Nunca me transformaría ni lucharía en batallas, pero podía ser diplomática cuando Elias perdía los estribos. Podía ver soluciones que él pasaba por alto. Podía recordarle a él y al consejo que la fuerza sin compasión era solo brutalidad. Lily floreció. Empezó la escuela con otros niños de la manada. Hizo amigos. Reía libremente. Seguía teniendo días difíciles. Seguía echando de menos a su madre. Todos la echábamos de menos. Pero había aprendido que el dolor y la alegría podían coexistir. Que quererme no significaba olvidar a Celeste. En el aniversario de la muerte de Celeste, los tres visitamos su memorial en el jardín. Lily depositó flores sobre el banco de piedra, mientras Celia se quedaba de pie con la mano sobre su hombro. Yo me quedé atrás, dándoles espacio para su despedida privada. Pero Lily me llamó. Mamá Emma, ven aquí, quiero hablarle a mamá Celeste de ti. Me uní a ellos y ella se dirigió al memorial con la sinceridad espontánea de la infancia. Mamá, esta es Emma, ahora es la esposa de papá, y también mi mamá. Nos cuida muy bien, creo que te gustaría. Lee con voces graciosas como tú, y es tan amable como tú. Me miró con sus ojos gris tormenta. La quiero mucho. ¿Te parece bien? Se me nubló la vista por las lágrimas. Elías me rodeó los hombros con el brazo y sentí su propio dolor y gratitud en ese gesto. Creo, dijo en voz baja, que tu mamá estaría muy feliz de saber que tienes a alguien que te quiere tanto, que los dos te queremos. Nos quedamos allí juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Una familia reconstruida a partir de pedazos rotos, más fuerte por haber sobrevivido a la ruptura. Pasaron 5 años, luego 10. Lily se convirtió en una joven extraordinaria, feroz y compasiva, segura de su propio valor. Hablaba de dedicarse a la diplomacia, de fortalecer los lazos entre territorios. Llevaba su doble herencia, la influencia del lobo y del ser humano, como una insignia de honor. Soy quien soy gracias a mis dos madres, me dijo una vez. Mamá Celeste me enseñó a encontrar la belleza en todo. Tú me enseñaste que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Juntas me hicieron completa. La manada prosperó bajo nuestro liderazgo conjunto. Elías se ocupaba de los asuntos militares y territoriales, mientras que yo me centraba en los programas sociales y la creación de alianzas. Nos complementábamos, compensábamos nuestras debilidades, celebrábamos nuestras fortalezas y nos amábamos profundamente, siempre con el reconocimiento de las personas que sabían lo raro y precioso que era ese amor. Una mañana de primavera, muy parecida a aquella en la que comenzó nuestra historia, me encontraba en ese mismo jardín viendo a Lily ensayar un discurso para el Consejo Interact. A los 17 años, ya llamaba la atención y ya demostraba ser digna del legado que heredaría. Elías se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. ¿En qué piensas? ¿En lo lejos que hemos llegado todos? Dije, recostándome contra él. En aquella chica aterrorizada en un autobús, convencida de que no pertenecía a ningún lugar, que de alguna manera encontró todo lo que había estado buscando. Esa chica era valiente, murmuró. Solo que aún no lo sabía. Lo aprendió, dije. Tú y Lily se lo enseñasteis. Nos lo enseñamos unos a otros. Me giró para que lo mirara.
con sus ojos ámbar llenos de amor. Nos salvaste, Emma. Salvaste a mi hija y me salvaste a mí. Nunca dudes de que nos salvamos mutuamente. Le corregí, haciéndome eco de sus palabras de hacía tanto tiempo. Eso es lo que hace la familia. Lily terminó su discurso y corrió hacia nosotros, casi tirándonos al suelo con su entusiasta abrazo. ¿Qué tal ha estado? ¿He sonado lo suficientemente autoritaria? Has sonado perfecta, le dije, alisándole el pelo oscuro. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Los dos sois parciales, dijo ella, pero estaba radiante. Por supuesto, Elias asintió. Es lo que tiene ser tus padres. Nos quedamos allí juntos, los tres, en el jardín donde el recuerdo de Celeste vivía en cada flor. El banco de piedra blanca tenía ahora una nueva inscripción añadida en nuestro 5º aniversario. Y para Emma, que nos enseñó que las familias no solo se nacen, sino que se eligen. No solo se heredan, sino que se construyen con amor. Siempre y para siempre. En algún lugar del bosque, los lobos aullaban sus antiguas canciones. En el pueblo, los niños jugaban sin miedo. En la finca, el personal realizaba sus tareas con eficiencia y orgullo. Y en este jardín, una familia permanecía unida, prueba de que el amor podía crecer incluso en el suelo más duro, que las personas rotas podían sanar, que la pertenencia era algo que se podía elegir y por lo que se podía ser elegido a cambio. Había comenzado como una niña invisible, sin nada, sin esperar nada, sin esperar nada. Me había convertido en una reina, una madre, una mujer que conocía su propio valor. Pero más que eso, me había convertido en alguien que era verdadera, completa e irrevocablemente amada. Y había aprendido a amar a cambio, con intensidad, con fidelidad, sin miedo. Esa fue la verdadera transformación. No la corona, ni el título, ni el poder. Solo el simple y extraordinario milagro de pertenecer, de estar en casa.